tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña nuevamente en su programa La Hora de la Verdad. Es un gusto como cada semana darles la bienvenida a toda la gente que ya nos está siguiendo a través de nuestra página en www.laverdadvive.com, donde nos pueden escuchar ya en vivo directamente. Bueno, queremos a decirles que este tema va a ser muy importante, enseñados por Jehová. Vamos a partir de Juan 6:45. Con ese versículo vamos a empezar, San Juan 6:45, y queremos darle la bienvenida a la gente que nos acompaña una vez más en el estudio como cada semana, este programa bíblico semanal. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Buenos días. Bienvenida, María. Gracias. Bueno, pues es un gusto y queremos recordarles que estos temas son para crecimiento espiritual y les recomendamos que tengan su Biblia, un lápiz para que apunten los versículos que se dan cada semana y que también después los pueden volver a escuchar ya sea en nuestra página o por medio del YouTube con el mismo nombre.
Ok, antes de hacerlo eso quisiera mandar un saludo a todas las personas, ¿verdad? Porque María, hay mucha gente que nos apoya, ¿verdad? Sí. Ya sea escuchándonos con sus oraciones y con sus donaciones, ¿no es cierto? Así es. Así que un saludo a todas aquellas personas, especialmente a mi tía Clementina, que está en la capital, ¿verdad? Un saludo a ella, ojalá que Dios la siga bendiciendo. Y a todas aquellas personas que nos están escuchando en todas partes, ¿verdad? Que realmente es imposible este ministerio. Como digamos, este programa está porque ellos nos apoyan, ¿no es cierto, María? Sí. Y el deseo que la gente conozca, ¿no es cierto? Así ¿Qué es. te parece? Entonces vamos a poner el texto Sí, al claro aire que sí. y después oramos. Ok. Juan 6:45 dice la palabra de Dios así: escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así, todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. Ok, vamos a orar. Querido buen Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Te pedimos por tu dirección, tu sabiduría, por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, este tema esta mañana quisiéramos realmente dejarlo saber a todos, María. Ojalá que todos puedan saber este estudio, ¿no es cierto? Conocer este estudio. Porque realmente es lo más importante. Pienso porque dice enseñados por Jehová. Anoche yo estaba comentando con los presos, hice una encuesta sobre los presos, ¿verdad? Aquellos hermanos que nos están escuchando, a Jesús Walberg y a Tomás Bryan. Ellos son americanos, pero saben español, así que un saludo a ellos, ¿verdad? Y a todos los que están escuchando también. Hice un análisis sobre cuántas gentes, María, en cuánto tiempo conocieron la Biblia, en qué momento de su historia conocieron la Biblia. Y sabes que la tristeza me dio mucha tristeza porque algunos dijeron, bueno, yo leí por primera vez la Biblia a los 34 años, a los 25 años, a los 28 años. María, la Biblia hizo mucho falta en esas personas, ¿no es cierto? Sí. Yo les dije a ellos, ¿qué pasaría si ustedes hubiesen leído la Biblia desde pequeños? ¿Hubiese cambiado su vida? Y dijeron, sí, hubiese cambiado mucho. Quizás no estuviéramos en esta prisión. María, es bien importante la enseñanza de parte de Dios, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces esta mañana queríamos girar hacia esa dirección, decirlo de una forma que la gente lo entienda, ¿no es cierto? Así es. Que Dios tiene la mejor solución para todo ser humano. Él los formó, Él los hizo y Él tiene la respuesta que ellos andan buscando, ¿no es cierto? Pero ¿dónde la vamos a encontrar? Y ese es el tema de esta mañana, enseñados por Jehová. Y ya y dijiste ahí, el texto que tú me llevas dice, todos serán enseñados por Jehová, por Dios, todos. Dios. María, la palabra todos, ¿a quién involucra? A toda carne, todo hombre, todo ser viviente. A todo mexicano, chino, japonés, ¿no es cierto? A Sí. todos a toda la especie humana, mejor diciendo. Así es. Qué bonito, ¿no? Bueno, vamos ahora sí, para empezar nuestro tema de esta mañana, lanza la primera pregunta, María, al aire. Sí. ¿Qué dijo Dios a Israel a través del profeta Isaías? Vamos a ir a Isaías 48:17. Léelo, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: así dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para provecho, que te conduce por el camino en que debes andar. Qué bonito, ¿no? Porque dice Dios a Israel, al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, yo soy, ¿qué? Tu Dios, tuyo. Dice, que te enseña provechosamente y que te va a encaminar por el camino correcto. María, qué bonito, ¿no? De que Dios conoce todo, ¿no es cierto? Sí. Hay un ser que conoce desde el principio hasta el final. Y Él quiere enseñar, quería enseñar al pueblo de Israel. Lamentablemente no se dejó, en muchas ocasiones renegaron, ¿no es cierto? Pero miramos hoy día en el caos que están ellos. Porque realmente, María, Dios quería que Israel fuera cabeza de todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. Que Depositorio de su verdad, pero luz para el mundo. luz para el mundo. Pero fíjate que dice allí en Salmos también, Salmos capítulo 25:8. ¿Qué dice esta, por favor? La palabra de Dios dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿A quién le va a enseñar el camino, María? Dice que a los pecadores. Pregunta Víctor, ¿quiénes son los pecadores? Todos nosotros. ¿Será que nomás los israelitas eran pecadores? No. ¿O será que todo el mundo son pecadores? Toda la humanidad. Entonces, ¿en quién está interesado Dios en enseñar? A los pecadores. María, tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos enseñanza, ¿no es cierto? Sí. Alguien que nos enseñe el camino, alguien que sepa el camino, ¿no es cierto? Así es. Y qué interesante, fíjate que Isaías también, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 2. Isaías del 1 al 2.
La palabra de Dios dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El 3 también. El 3 una vez también. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde iba a salir la palabra de Dios? De Jerusalén. Y dice, me gusta el versículo, dice, y correrán a él todas las naciones, María, todas las naciones deben correr hacia Jehová, hacia Dios, ¿no es cierto? Amén. Qué tristeza que hoy día la gente corre más hacia la iglesia, hacia los líderes, que en vez de correr a Jehová, el que sabe realmente el camino, ¿no es cierto? Y qué bonito, porque aquí Dios está interesado entonces en enseñarnos, y ya nos da el inicio de dónde va a salir la palabra. Dice que sea de Jerusalén. En Romanos 3:2 dice que se le confió la palabra a los judíos, porque los judíos eran como dijimos ahorita, iban a ser las cabezas, iban a ser los más, de ahí iba a salir que evangelismo para todo el mundo, María. Qué privilegio perdieron, ¿no es cierto? Así es. Cuando podían haber sido los maestros de todo el mundo, ¿no es cierto? Así es, el Dios les había encomendado una tarea muy importante, que era enseñar a todas las naciones acerca de ese Dios vivo, ese Dios con el que ellos podían hablar directamente. Bueno, entonces ya miramos que el que va a enseñar a todo el mundo, María, es Dios. Es Dios. Qué bonito. ¿Qué te parece? Vamos a la siguiente pregunta. Sí, dice, ¿qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Mateo 23:8. ¿Qué dice Mateo 23:8? La palabra de Dios dice así: mas vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjate que aquí el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a los, ¿cómo se llama? A sus discípulos, y les dice, pero vosotros no queréis que os llame rabí. Rabí, la palabra rabí es maestro, ¿verdad? Dice, porque uno es vuestro maestro, es Cristo. Pero María, el maestro que Dios escogió fue Jesucristo. Dime, Jesucristo no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. ¿Y qué dice ahí en el Antiguo Testamento? Que Dios enseñaría el camino. El camino es Jesús. Y Así qué interesante, es. ¿no? Porque Jesús dice, a nadie le llamen maestro, porque uno es vuestro maestro y ese es Cristo. Y qué bonito. Ya nos está diciendo que el que podemos confiar para enseñarnos es Cristo Jesús, ¿no es Sí. cierto? Ujú. ¿Qué les parece? Miren, y ahora fíjate que dice allí, vamos a ir a Juan 3, Nicodemo entendió esto, vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Mira, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Fíjate que aquí Nicodemo reconoce, ¿quién era Nicodemo? Era un príncipe, ¿no es cierto? Como dice, uno de alta jerarquía, Alguien importante. alguien respetado, alguien conocido, pero María sabía que le faltaba algo, Sí. conocer más. ¿Y Jesús era qué? Y fíjate el tercero que dice aquí, que vino de noche, quizás por vergüenza, ¿no es cierto, María? Porque él era un maestro. Entonces quizás por vergüenza no quería que la gente supiera que un maestro andaba buscando otro maestro. Pero qué interesante que Jesús, fíjate lo que le dijo a Jesús, maestro, dice, bueno, viniendo a Jesús de noche, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Qué interesante, ¿no? Porque él reconoce que Dios mandó a Jesús como maestro. Y qué bonito, ¿no? Que ojalá toda la gente dejara que Jesús fuera su maestro, ¿no es cierto? ¿Cómo estaría el mundo, María, si los hombres que nos enseñan hoy día confusiones, cosas que no están en la Biblia, dejaran que Dios se encargara de enseñar a esa gente? ¿Cómo estaría la gente? ¿Sería mejor o sería peor? Sería mucho mejor. Yo pienso que no tendríamos muchas cárceles, ni muchos hospitales, ni muchos lugares psiquiátricos. Porque María, dime una cosa, la palabra de Dios te liberta de todas esas cargas, de todas esas malas enseñanzas, de todas esas cosas, de todo pecado, ¿no es cierto? Así es. Y qué bonito sería el mundo diferente, ¿no? Si la gente dejara que Jesús... Ahora, cuando Jesús hablaba, Jesús enseñaba, dice Mateo capítulo 7, 29. ¿Qué dice usted, por favor? 29. Mateo 7, 29. Ajá. La palabra de Dios dice así: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Víctor, ¿tú crees que hoy necesitamos gente que nos enseñe con autoridad, sí o no? ¿O no?
Pero ¿sabes qué? Que esa gente que enseña hoy día, que tiene altos puestos de De autoridad. de autoridad en la iglesia, están confundidos. Ellos mismos se confunden. Y yo quisiera decirle a todo el público que está en general escuchando, ¿verdad? Porque ni ellos conocen la Biblia. Fíjate, María, qué tragedia la gente que está enseñando, estos hombres que han sido maestros o que se titulan maestros, porque solo han sacado una licenciatura en una universidad, pero de la Biblia no saben. Porque cuando le sabes un examen acerca de los muertos, dónde está la gente cuando se muere, salen que es un proceso bien largo y usan la ciencia y te describen un montón te la hacen tan complicada que si fueras a la Biblia, Dios te enseñaría con pasos firmes, seguros, que es el proceso de la muerte. Y simple. Y simple. Porque realmente, María, Dios está tratando con gente simple, que no tiene educación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hace Dios para ayudarnos? Baja el nivel de nosotros y nos enseña por medio de la naturaleza, por medio de cosas que nosotros estamos familiarizados, ¿no es cierto? Así es. Por eso dice que Jesús usaba parábolas, pero Jesús hablaba con autoridad, María. ¿Qué es autoridad cómo podemos definir con autoridad? Víctor, ¿qué podemos decir de la autoridad? ¿Qué es la autoridad, mejor dicho? Bueno, la autoridad que utilizaba Jesús era esa autoridad de tener la verdad, De y conocer. de conocerla y de estar completamente seguro que lo que él estaba diciendo era real. Claro que sí. Y más aún allá, de conocer y hablar lo que era la verdad, es que la vivía. Y sus palabras eran más fuertes porque él era la verdad caminando allí. Era el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. Y fíjate que Jesús no tuvo mucho tiempo aquí, ¿no es cierto? Vivió 31 años aproximadamente. Vino a salvar lo que se había perdido, ¿no es cierto? A Así darnos es. un ejemplo, a ser nuestro maestro. Pero él tenía que irse, ¿no es cierto, María? Así es. Porque el plan de Dios era que regresara ¿a qué? A casa, O interceder por nosotros. a interceder por nosotros. Pero vamos a ver qué dice entonces la tercera pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Muy bien, dice, ¿quién mandó al Espíritu Santo como maestro según el Señor Jesús? Ahora miramos quién mandó al Espíritu Santo, porque y esa es la pregunta anoche en la cárcel, ¿verdad? Muchos dijeron, Jesús, pero ¿quién lo mandó? Vamos a ir a Juan 14, 26. La palabra de Dios dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora miramos aquí, María, que dice, son palabras de Jesús, ¿no es cierto? Sí. No Jesús son está palabras de Pablo, ni de Pedro, ni nada. Son palabras del propio Jesús. Y dice que el Padre va a mandar que en su lugar otro maestro. Y dime, tú Víctor, tú María, necesitamos un maestro que esté en todas partes del mundo, ¿sí o no? Sí, Ujú. claro Porque que recuerda sí. que Jesús no podía estar por la Condición humana por que la había condición adoptado. humana que había adoptado. Ujú. Pero ahora Jesús dice, mi Padre va a mandar uno que está en todo lugar. Ujú. María, qué bonito tener el Espíritu Santo, tener ese conocimiento de que hay un maestro disponible en cualquier momento, a cualquier hora. ¿No es cierto? Porque Así yo es. puedo estar a las 3 de la mañana y yo puedo invocarlo a Él y estar Él conmigo en ese momento. Porque qué privilegio tener el Espíritu Santo cuando tú abres la palabra de Dios. ¿No es cierto? Así es. Y entonces miramos que el Espíritu Santo siempre ha sido un maestro, fue maestro en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Nehemías 9:20? Vamos a ir a Nehemías 9:20. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: y diste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste en su sed. Aquí en Nehemías está diciendo que realmente dio su Espíritu Santo a esta gente de ese tiempo para enseñarles. María, qué bonito que el Espíritu Santo no fue que agarró el título en el Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, Él ya ha sido maestro. Amén. Amén. Aquí, qué privilegio, ¿no? Porque tenemos al Padre, que es el maestro. Jesús es el maestro. Y el Espíritu Santo es el maestro. Qué bonito, ¿no? Que los tres estén interesados en nuestro bienestar, en nuestro beneficio. Víctor, no sería que la gente que nos está escuchando en estos momentos debieran de quitar Esos prejuicios. esos prejuicios y debían de buscar a ese Dios que realmente tiene la capacidad, la fuerza, el poder de ayudar, de enseñarles en los momentos de crisis. Porque María, el Padre conoce al ser humano, ¿no es cierto? Claro Conoce que sí. cómo funciona la mujer, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un hombre tiene problemas con la mujer? ¿A dónde debía de ir? Y sabes que lo más triste es que a veces vamos con un psicólogo, ¿no es cierto? Así La es. solución es el psicólogo.
o el padre, o el pastor, pero en vez de ir a la palabra de Dios, a consultar a Dios. Amén. Porque ¿quién es el mejor psicólogo? Dios. Es Dios. ¿Quién es el mejor médico? Dios. sin Entonces, duda. debemos decirle al público que se enfoque ¿quién? En Dios. Amén. Porque realmente fuera de Dios, tú, Víctor, ¿qué Ya dijo no hay- Jesús? Sin mí, Nada puedes nada hacer. se puede hacer. Entonces, qué interesante que nosotros, pienso que nosotros, tú, María, en nuestro tiempo de necesidad, ¿no? Pienso que Dios nos rescató en un momento crucial, ¿no es cierto? Claro que sí. Él Por- supo el El momento correcto de poder llegar a nuestras vidas. Porque, Víctor, Sí, y aquí está la clave porque ayer hablaba con algunas personas y acerca de algunos conflictos que han tenido y que se acercan a uno, ¿verdad? Buscando, como tú decías, ayuda, pero veamos el trasfondo y le decimos, pero es que hace tiempo Dios te llamó cuando aún estabas a tiempo, no tenías tantos problemas, pero desgraciadamente el ser humano no quiere hacer oído al Espíritu Santo que viene a enseñar una nueva forma de vida y que prefieren sus caminos, pero cuando ya la presión es mucha, entonces ahora ya tienen que buscar la ayuda. Y no debería ser así, deberíamos buscar a Dios antes de perderlo todo, cuando Claro. estamos todavía a punto de remediar algo que hemos hecho mal. Y fíjate que aquí nos da una gran lección porque también allá afuera hay gente que no creen en el Espíritu Santo, que solo creen en el Padre, y hay otros que solo creen en el Hijo, pero aquí el Padre y Jesús están diciendo, hay un enseñador que les va a decir cómo guiarse en este mundo hasta que yo venga. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. fíjate que para mí jugó un papel importante porque yo cuando yo entré en las cosas de Dios, una de las cosas que miré era mucha confusión. La pregunta que me vino a la mente, ¿por qué tantas religiones? Yo venía de México, donde éramos miembros de la Iglesia Católica, todos. Y pues íbamos a misa todos los domingos, hasta la campana nos sonaba, ¿no es cierto? Así es. Para avisarnos de que era tiempo de ir a misa. Pero cuando llegué aquí me di la sorpresa de que tantas iglesias, dije, wow, digo, ¿por qué aquí tantas iglesias? En México nomás hay una. Y esa es la que brillaba por todos lados. Pero ya cuando me metí aquí dije, wow, le digo, aquí vamos a tener, yo no sé, ahora la pregunta es, ¿quién es quién? ¿Estoy en lo correcto? ¿O he sido educado en Engañado. lo correcto? ¿O ellos están correctos? Empezó la búsqueda y de la empezó la verdad. búsqueda. Y yo lo hice a los 34, casi 35 años. Así que empecé mi búsqueda y te voy a decir algo. Me desilusioné con la gente, con los líderes religiosos, porque cada líder dice una cosa. Víctor, ve a una iglesia y te dice una cosa, ve a otra y te dicen otra cosa. Y lo único que dije, bueno, mejor me voy a meter a la Biblia, qué es lo que la Biblia dice. Y cuando sepa qué es lo que la Biblia dice, los otros voy a detectar qué dicen los otros. Amén. Y miré que los otros decían contrario a lo que dice la Biblia. Pero ¿cuál fue mi defensa? Fue la Biblia. Y así debería de ser, porque vemos que algunas denominaciones, por ejemplo, no aceptan el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya es el que venía enseñando desde los primeros días de la existencia del ser humano. Fíjate que aquí tengo un folletito que me encontré. Dice, viene de los hermanos bautistas. Dice, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y ellos enseñan su ley. Pero cuando tú los enfrentas con la ley, dice, ya quedó abolida, ya quedó clavada en la cruz. Entonces, estos folletitos le están diciendo algo que no están creyendo ellos mismos. Algo que no practican. Algo que no practican. Y yo me quedé, le digo, wow, le digo, lo que es la diferencia, ¿no es cierto? Pero cuando sabe la Biblia, puede detectar que solamente son, podemos decir así, engañadores. Hay que decir la verdad. Bueno, ¿qué te parece entonces? Si no tenemos nada, vamos a la siguiente pregunta, María. Claro que sí. Dice, ¿qué instrucciones dio Dios a los líderes religiosos de su pueblo? Bueno, ahora el Espíritu Santo tenía que elegir líderes, ¿no es cierto? Humanos. Sí. Pero Gente que estuviera dispuesta. Pero gente que no dijera lo que ellos quieren decir. Gente que lo que tenían que decir, escrito está. Amén. Lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir que dice, ¿para qué propósito se levantaron estos líderes? Vamos a ir a Levítico 10, 8 al 11, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo de la congregación, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Fíjate que Dios levantó al pueblo, levantó líderes, pero les recalcó ¿cómo se llama, María? Las condiciones. Las condiciones. No beberéis vino. María, ¿será que los líderes pueden tomar vino? No debiesen. Dice la palabra de Dios que no. A veces dicen, no, una copita no es nada, una no es ninguna, es por el bien y todo Es eso, para la salud. y todo eso. Pero Dios dijo que los líderes no debían tomar ninguna gota de vino.
vino de embriaguez, ¿ok? Y él dice para que enseñen al pueblo, para que tengan todo el juicio, preparados para tener un juicio que bien establecido, y para que sepan definir entre lo que es inmundo y lo que es limpio. En otras palabras, para que puedan realmente dirigir al pueblo por el camino correcto. Amén. Víctor, se necesita todo el juicio sano para dirigir al pueblo de Dios, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí. Aún así, cuando uno tiene todo ese, digamos, no tenemos los 5 sentidos bien concentrados, ¿verdad? Aún así es difícil a veces discernir, porque la palabra de Dios dice que vendrán tiempos en que serán engañados aún los escogidos. Si aún que nosotros estamos tratando de guardar esas avenidas del alma, es difícil discernir, imaginemos la gente que tiene alguna adicción. Claro. Fíjate que ahí en Ezequiel 44:23, ¿qué dice Esther, por favor? Ezequiel 44:23. La palabra de Dios dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Sigue Dios, allá en Levítico comenzó cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿no es cierto, María? Y acá en el tiempo de Ezequiel es cuando estaba cerca de cautiverio de Babilonia. Y aquí le está diciendo Dios al pueblo, a Ezequiel: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. María, lo santo, hoy día las cosas santas se tratan con los profanan. Pues el sábado es santo, ¿no es cierto? Dios lo santificó en el principio. Dios lo santificó desde el Génesis. Dice que es un día santo. Hoy día la gente no lo hace santo, lo profana, anda haciendo sus cosas. Debieran los líderes enseñarles al pueblo que el día santo es de Jehová y que lo debían de guardar, ¿no es cierto? Así es. Pero no lo enseñan a profanarlo. Fíjate qué interesante, porque las semanas son de 7 días, ¿no es cierto? Así es. Y 6 días trabaja. Dijo Dios que 6 días hay que trabajar. Entonces el trabajo debe comenzar desde el domingo hasta el viernes, ¿no es cierto? Amén. Ajá. Pero la gente parece que trabaja del lunes al sábado. ¿Qué cambio no? Cuando realmente eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que tiene que contar 6 días. Y eso viene desde el primer día de la semana, que es el domingo, ¿no es cierto? Así es. Al 6º día, que es el viernes. Y el 7º día debe descansar todo ser humano. ¿Por qué? Porque es el momento que Dios quiere estar con los seres humanos. Amén. Qué bonito, ¿no? Si hubiéramos entendido bien las cosas como dice Dios y las practicáramos, Víctor, no hubiera divorcios, porque realmente la desobediencia trae todos estos problemas, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces los líderes deben de pararse y enseñar esto. Vamos a ir allí a Mateo capítulo 15, versículo 9. ¿Qué dice Esther, por favor? 15:9. La palabra de Dios dice así: pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Jesús se quejó porque dice que estaban enseñando, ¿qué? Mandamientos de hombre. Víctor, ¿será que la gente está enseñando mandamientos de hombre allá afuera? ¿Qué piensas tú? Sí, la mayoría de las... Porque este es un estudio para comentar. Yeah. Y la gente nos está escuchando y quieren también comentar, quieren ir con sus comentarios. ¿Qué piensas? María, ¿estamos recibiendo enseñanza humana allá afuera, fuera de la Biblia? ¿Sí o no? Sí, definitivamente sí estamos recibiendo doctrinas que no se basan en un escrito Estamos recibiendo doctrinas de, como dijo usted, del sábado, ¿verdad? Y tristemente por personas que leen la palabra de Dios, que dicen ser seguidores de Jesús, mas no practican lo que nuestro Señor Jesús practicó. Tenemos, dice la palabra de Dios que para que diferencien entre lo profano y lo impuro. Eso viene siendo también... se basa también en nuestro ser, cómo cuidamos nuestro cuerpo, nuestra alma, ¿verdad? También se basa en qué ponemos en nuestras bocas también. Y hoy en día Dios dejó la ley en Levítico escrita acerca de la comida, de qué es impuro y qué es limpio para nosotros comer. Y hoy en día no se le dice eso al pueblo, no se dice eso a la gente que va a la iglesia. Es más, hasta líderes grandes están practicando o deshonrando a Dios en sus cuerpos por medio de lo que ponen en sus bocas. Y fíjate que qué interesante, porque le dicen al pueblo que no es malo comer lo que Dios prohibió, que ya Dios cambió de posición. O que simplemente si oramos por los alimentos quedan limpios. Recuerdo de una vez que estaba comiendo, en una ocasión estábamos por celebrar el Thanksgiving y estaba la persona que estaba poniendo el turkey, ¿no? Le puso una botella de alcohol allí porque le daba mejor sabor. Hablé con mi pastor, yo no estaba en este mensaje que yo estoy ahorita. Y le hablé con el pastor, le dije, es que acaban de bañar el pavo con alcohol. Y le digo, ¿qué hago? Porque nosotros los cristianos no debemos tomar alcohol. Me dijo el pastor, mira hermano, dice, tú nomás ora y Dios lo limpia.
Y dije, ok, y oré yo pensando consciente de que a lo mejor ya a través de mi oración Dios iba a limpiar el turqui. María, ¿que podrá Dios hacer algo en contra de lo que él dijo? No, siempre Dios dice algo porque Él sabe para qué diseñó a ese tal animal, ¿sí me entiende? Para qué diseñó esas comidas o esos animales, y si Él dijo que no comas de tales cosas es porque nunca va a dejar de ser ese alimento algo malo para ti, siempre será a continuación, nunca será algo bueno para Porque ti, el turqui continuará era siendo bueno. malo. El turqui sí era bueno. Claro porque que la puede, sí. se puede, pero no bañar con alcohol. Alcohol ahora encima. Ya estaba mezclado, ¿no es cierto? Y mi pastor me dijo, no, nomás ora y Dios lo limpia. Pero ahora que después que conocí el mensaje, dije, a este pastor, digo, realmente no conoce la Biblia, porque si la había conocido, me hubiese dicho, no, párale, porque realmente tú no puedes comer algo que está, porque en Levítico dice que no alcohol. María, qué bonito si tuviéramos hombres que supieran la Biblia, ¿no? Sí. Y que nos dijeran las cosas como son. Y que se pararan por la verdad. Sí, ¿qué les parece si vamos a hacer una pausa? Porque este tema está muy interesante, pero ya el tiempo se nos ha ido rápidamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos, no se vayan. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar.
Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu. Qué hermoso tema, donde nos habla acerca de que tenemos que descubrir la verdad, pero a través del Espíritu Santo. Gracias por la gente que nos está escuchando allá en California y también toda el área de Vancouver, Yakima y Hermiston a través de nuestra página www.laverdadvive.com. Vamos entonces ahí en texto más que quisiera sacar con la pregunta número 4, Miqueas 3, 11 y 12. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Ok, hasta ahí. Entonces dice que, María, hubo un tiempo en la historia donde cuando Dios escogió a los hombres para que enseñaran entre el bien y el mal, hacer distinción, ¿no? Hacer esa diferencia. Pero miramos que se corrompieron, porque dice que sus jefes, sus cabezas, juzgaban por cohecho, y sus sacerdotes enseñaban por precio. María, se convirtió en un negocio el evangelio, ¿no es cierto? Hoy día donde todo se cobra, por todas las cosas que se hacen, los servicios se cobran, ¿no es cierto? María, ¿será que el plan de Dios era que se cobrara? ¿Qué piensas tú? No, era simplemente que si recibimos nosotros libremente, también diésemos que generosamente. Porque realmente nunca fue el plan de que los hombres cobraran. Porque realmente, ¿te imaginas la gente que no tiene para pagar, María? ¿Qué haría, Víctor, si no tuviera para pagar? Pues el bautismo debe ser gratis, todos los servicios de religios deben ser gratis, sin a cambio de nada, ¿no es cierto? Pero miramos que entonces el evangelio hoy se vende, y al mejor postor. Y la gente a veces, fíjate que a veces pero la gente a veces todos tenemos la culpa también, María, porque hay que decirlo, porque a veces andamos buscando nuestras propias ganancias, nuestras propias, ¿cómo se llama? Ventajas, ¿no es cierto? Me había acordado de un señor y dice, bueno, yo dejé de ir a la iglesia protestante porque allá cobran diezmo, acá en mi iglesia no me cobran. María, eso no es, eso no andas buscando por donde te cobren más o te cobren menos. Tú estás buscando a Dios, ¿no es cierto? Así es. El enfoque debe ser Dios, a cambio de nada. Y si Dios te dice que tienes que dar, pues hay que dar. Pero la bendición, María, detrás de eso quedamos viendo la bendición, ¿no es cierto? Así es. Así que es una tristeza que gente tenga ese concepto. Bueno, vamos entonces a la pregunta número 5, María. Mándala ahí, por favor. Sí. Dice, ¿por cuál medio sigue el Espíritu Santo enseñando la voluntad de Dios? Vamos a ir a segunda Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. María, aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. María, ¿será que el libro, el texto, el libro que tiene más sentido para la humanidad debe ser la Biblia? Claro que sí. Debería ser, porque es una inspiración o una enseñanza dada de Dios. Porque dice que dice es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea ¿qué? Instruido para toda buena obra. María, ¿será que el plan de Dios era que a través de su palabra todo el hombre fuera instruido? ¿Qué piensas tú? Sí, yo pienso que sí. Ese era el plan de Dios, de que el hombre pudiera ser ¿qué? Apto para toda buena obra. Y fíjate, dice en Apocalipsis 1.3, ¿qué dice Apocalipsis 1.3, María? A mí, tú por favor. La palabra de Dios dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y obedecen las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Fíjate que hay una bienaventuranza para el que lee, el que escucha y el que hace. 3 cosas. Amén. Lee, escucha y el que hace. Víctor, ¿no sería una bendición para todos aquellos que están en sus casas escuchándonos en sus trabajos, que tuvieran un ejemplar de la Biblia? Así es. Qué bendición sería que si la leyeran en sus casas. María, qué bonito es cuando la esposa o el esposo, los dos, leen la Biblia, ¿no es cierto? Sí, hay una unión en mente y propósito. Que es el que pueden cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo como veíamos en el versículo anterior, donde Timoteo nos dice que al seguir las instrucciones que están en la Biblia, vamos a estar destinados a hacer buenas obras. ¿A quién no le gusta que las demás gente nos hagan buenas obras y nosotros hacer buenas obras? Y también nuestros hijos hacer buenas obras, ¿no es cierto? Entonces sería un mundo donde las obras buenas resaltarían, pero al alejarnos de la palabra de Dios, obviamente que las cosas malas van a fluir.
Fíjate que, bueno, vamos a Hechos 8, 29 al 30. Hechos 8, 29 al 30. ¿Qué dice Esther? La palabra de Dios dice así: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Hasta el 31. Ahora el 35. 35 ahora. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. María, aquí el Felipe le hizo una pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pues ¿cómo voy a entender si no me enseña? Pero ¿quién fue el que quién fue el que alentó hacia ese carruaje a Felipe? Fue el Espíritu Santo. María, el Espíritu Santo sigue enseñando a la gente, pero él usa sus instrumentos. Y los instrumentos no tienen que decir nada de sí mismo. María, ¿tenemos algo de nuestra parte que decir? No. ¿Qué tenemos que decir de nuestra parte? Lo único que podemos decir es que Dios nos sacó del pecado. Nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Pero fuera de eso, no podemos decir, así lo digo yo, o así pienso yo. Porque a ti tenemos que decir, así dice Jehová, ¿no es cierto? Así es. Y aquí dice que cuando ya Felipe se acercó, dice que le empezó comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio. Que dice que le comenzó a anunciar el Evangelio del profeta Isaías. Y qué bonito, porque llegó, ¿quién era el personaje que estaba buscando el etíope? Era el Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesucristo. Y él tenía esa pregunta, ¿de quién dicen esto? Y ya cuando Felipe le dijo, es del Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Sí, y sobre todo porque aquí vemos la disposición que también tenía el etíope para ser enseñado por Felipe. Porque si hubiera sido otra gente, oye, no, tú no me enseñas, yo ya tengo mi iglesia, como algunos decimos ahora en este tiempo, no, yo ya tengo a donde ya me congrego en un lugar. Pero siempre esa disposición es la que permite que el Espíritu Santo trabaje más contigo. Y como lo decíamos anteriormente, pues muchos de nosotros quizás no decimos yo así creo, así pienso, pero sí tenemos la convicción de decir, así me han enseñado, así dice mi iglesia, así dice mi líder, así me dice mi pastor. Fíjate que lo más interesante es que la gente debe ir primero a la Biblia, no a la iglesia. Amén. La iglesia es secundaria, tiene su lugar en segundo lugar. Primero la Biblia. La Biblia es la que tiene que ser, ¿cómo se llama? Sacada, o tiene que ser consultada, mejor para que me entiendas. Y la Biblia le va a decir dónde está la iglesia, ¿no, María? Así o cuál es. es la iglesia. Porque si buscas una iglesia, te van a decir lo que ellos creen. Pero si buscas la Biblia, Dios te va a decir lo que Él cree y lo que Él piensa. Y te va a reunir con un grupo que te cree lo va a mismo. llevar por el camino que debes andar. Amén. Qué interesante. Bueno, entonces vamos a ir entonces a... Mira, fíjate que yo saqué unas notas de la historia, porque María, hay historia, ¿no es cierto? Así es. Quisiera leerla. Bueno, ¿por qué no la lees, Esther, por favor? Esto de la historia, allí dice, abajo de 2 Timoteo dice, léelo, por favor, porque realmente allí tenemos todo. En segunda de Timoteo 3. Hacia abajo, Antes de la Reforma hubo tiempos en que no existieron sino muy pocos ejemplares de la Biblia, pero Dios no había permitido que su palabra fuera destruida completamente. Sus verdades no habían de quedar ocultas para siempre. En los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu Santo de Dios a buscar la verdad a cualquier costo. La palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por la gente instruida. Pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gentes de diversas tierras en su propio idioma. Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo. El siglo XIV salió de Inglaterra, el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Estudió leyes civiles, tenía conocimiento en filosofía. Veía que la Iglesia romana había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por tradiciones humanas. Acusaban al clero de haber desterrado las Sagradas Escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se restableciese de nuevo su autoridad dentro de la Iglesia. Su conocimiento de las Escrituras era la fuerza de sus argumentos. El clero se llenaron de ira al ver que este reformador estaba ganando o adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Fíjate, María, cuando miramos que pasó la medianoche, no, Dios le dio tanto tiempo a la iglesia para que sacara la Biblia al público, ¿no es cierto? Pero solamente unas cuantas personas instruidas, conocedores que tenían poder, tenían esos ejemplares, pero el pueblo no la tenía. Y viene este reformador en el siglo XIV, se levanta y dice, no es posible que esté la Biblia encerrada, que las enseñanzas estén enterradas.
vamos a darle toda la palabra de Dios al pueblo común. En su idioma. Y desde ese, María, desde ese momento, gracias a que este reformador, un experto, era un teólogo experto en conocimiento, en leyes, él fue el que comenzó la libertad religiosa, fue el que comenzó el movimiento. Y hasta hoy tenemos la libertad religiosa, ¿no es cierto? Así es. Y empezó a mirar que los errores de la iglesia eran catastróficos. Y empezó a sacar la Biblia y exigió que la Biblia fuera restaurada al pueblo y que su autoridad fuera restaurada a la iglesia. María, ¿estaba haciendo mal o estaba haciendo bien? Era un heraldo del Dios del cielo. Dios le estaba dando la capacidad para que restauraran la Biblia. Y él la escribió en los idiomas alemán. Y te voy a decir una cosa, ¿ok? Él escribió, en inglés, perdón. Él escribió la Biblia y se la dio al pueblo común. Pero esto enfureció al clero, porque el clero no quería que la Biblia saliera al pueblo. María, qué bonito si la Biblia hubiese salido desde ese tiempo, ¿no es cierto? Porque gracias a él, Víctor, todos disfrutamos la Biblia hoy día, ¿no es cierto? Así es. Hoy tenemos la Biblia circulando en todas partes del mundo, porque estos hombres se pararon para dar la Biblia a todos los seres humanos. Qué bonito, porque realmente fueron hombres inspirados por Dios y que realmente fueron un momento, una etapa crucial yo puedo decir, para que el pueblo supiera quién era Dios, ¿no es cierto? Y sus enseñanzas. Así, y para acabar con el abuso que extendía la iglesia sobre el pueblo a través de esa ignorancia acerca de cómo era Dios. Y pues, como lo dijimos anoche en la cárcel, todos los hermanos casi provienen del mismo lugar donde nosotros hemos venido, ¿no es cierto? Tenemos esa trascendencia. Y realmente, pues ellos se dieron cuenta que realmente falló la iglesia en darles la Biblia a su tiempo. Y yo pienso que esto es para recapacitar, es historia ya, ¿no es cierto? Sí, pero no se podemos dejar de decirlo, María, porque hay tanta gente allá afuera que nos está escuchando que sigue aferrada a una tradición en vez de la Biblia. Y tiene que llegar a conocer la palabra. Y no se han parado de tener qué tanto daño hizo en la época oscura, en el oscurantismo, esa enseñanza de querer seguir una tradición y no la Biblia. Exactamente. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala ahí, por favor. Dice, ¿qué declaración hizo el apóstol Pablo de sí mismo? Pablo era un conocedor de la Sagrada Escritura, ¿sí o no? Así es. Cambió de religión. Y fíjate que aquí no es cambiar de religión, aquí es cambiar de posición. Porque realmente Pablo era un perseguidor de cristianos, ¿no es cierto? Así es, los encerraba. Pero los por la mataba. ignorancia, porque tenía la influencia de los... Porque defendía su tradición. Y tenía su tradición, su tenía sus costumbres y todo eso. Entonces miró a los cristianos como una amenaza para su religión. Pero, Víctor, delante de esos cristianos que él quería matar, estaba en la cabeza, estaba el Señor Jesucristo. Amén. Así Entonces es. realmente Jesús lo tuvo que parar. Y le dijo, hey, estás yendo en contra de mí. Y yendo en contra de mis hijos es ir en contra de mí mismo. Y lo bajó del caballo, y lo tumbó, lo humilló, mejor para que me entiendas. Se dio cuenta, fue un hombre humilde porque cambió de posición. Pero fíjate qué es lo que dijo allí en Filipenses 4, 2 y 13. ¿Qué dice Esther, por favor? 4, 12 y 13. La palabra de Dios dice así: sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate que el apóstol Pablo puede decir, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquier cosa, sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre o para tener que abundancia. María, la Biblia te lleva al punto donde tú tienes que estar, ¿qué? Satisfecho con la bendición de Dios. Amén. Porque Así es. ¿qué pasa cuando el hombre no está satisfecho, María? Con lo que tiene. ¿En qué problema se mete? En muchos, porque anda buscando dónde encontrar esa satisfacción a algo que es tan simple, que es Dios en tu corazón. Fíjate que cuando llega la palabra de Dios a la mente humana, él llega a estar satisfecho. Porque, Víctor, fíjate, hay tantos ricos, María, pero vacíos. Insatisfechos. Andan buscando, se meten en los placeres, se meten en las drogas, se meten en el alcohol, se meten en todo, buscándolo. Y cuando llegan a encontrar a Jesús, María, todo lo demás no tiene valor. El valor lo tiene Jesús. Así es. María, dime, ¿no nos está dando Dios una enseñanza de que realmente el que satisface al ser humano es Dios mismo? Sí, esa es la lección dada. Exactamente. Entonces Pablo dice, ¿estoy enseñado qué? Para estar satisfecho en todo. Y tú, Víctor, ¿cuánto tuvo el apóstol Pablo? Nada. Pero tenía todo, ¿qué? Y fíjate, el último versículo dice, el versículo 13, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién era su prioridad? Era Jesucristo.
Qué bonito, ¿no? Porque la Biblia te da cuando la gente lee la Biblia, tú, Víctor, cambia de posición, cambia de mentalidad, cambia de placeres, cambia de ¿cómo se llama? De ideas. Y se aferra a la Biblia, y la Biblia sola, y la Biblia es su guía. Y qué bonito que ojalá que todos los que están escuchando realmente puedan hacer de las Escrituras su fortaleza. Y pueden, Que hacer van a una encontrar su Dios. y pueden hacer una decisión como la hizo Pablo, porque vemos que él era un hombre que si alguien tenía que jactarse de decir, yo sé más, yo defiendo mi convicción, yo defiendo mis tradiciones, era él. Porque él mismo lo dice, aclara que es fariseo de fariseos, ¿verdad? Claro. Y ahora vemos cómo a la luz de la palabra de Dios, él puede cambiar su modo de pensar y ahora se para por lo que es correcto. Claro. ¿Qué te parece? Entonces vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Sí. Dice, ¿qué recomendación nos hace el rey Salomón? Fíjate que el rey Salomón también fue un hombre experto en las cosas de Dios, pero hubo un tiempo en que él abandonó a Dios, ¿no es cierto, María? Así es. Se fue al mundo, hizo lo que Dios no quería, pero después de que regresar, escribió libros interesantes. Así es. El libro de Eclesiastés, donde realmente ahí dice que todo es vanidad de vanidades. No es nada, lo mejor, y dice que lo mejor era ¿qué? Guardar los mandamientos de Dios. Dice, el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es todos esos los del hombre. Y fíjate que dice allí en Proverbios 9:9, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: da consejo al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Fíjate que la persona por eso es bueno ir puerta por puerta, ¿no, María? A tocar puertas. Y yo le agradezco a Francisco que está aquí presente, de aquí con nosotros, que él Dios le ha dado esa motivación de ir puerta por puerta, aunque a veces tiene sus complicaciones, a veces tiene sus desánimos, pero cuando va, ahí estaba allí insistiendo, pero encontramos, María, gente que quiere saber la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así es. Y dice allí aquí Proverbios 9:9, dice, da al sabio y será más sabio. Víctor, necesitamos sabiduría para conducir en este mundo, ¿sí o no? Amén, sí, mucha sabiduría. Y por medio de qué tenemos la sabiduría, por medio de la palabra, de Dios. Dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. María, ¿has aumentado tu saber? ¿Tú crees que tu saber va aumentando hasta hoy día, sí o no? Sí. ¿O te estancates? No. Cada día va en aumento. ¿Y tú qué piensas, Víctor? Sí, indudablemente siempre es un crecimiento, porque hasta las cosas más sencillas agarran una complejidad a la luz de la palabra de Dios. Exacto. ¿Qué piensas tú, Esther? ¿Has aumentado tu saber o te quedaste en primer grado o en segundo grado? No, sí he aprendido mucho, cómo no. Cada día La Biblia nos enseña muchas cosas. No termina uno de aprender la verdad. Sabes que vamos a morirnos, tú, María, y tú, Víctor, y tú, Esther, y nunca vamos a cansar a cumplir, a saber todo el plan de Dios. Pero la buena noticia es que tenemos que cuando resucitemos vamos a continuar estudiando, conociendo los misterios de Dios. Es una vida aquí y en el cielo de aprendizaje. Amén. Qué bonito, ¿no? Porque nunca vamos a alcanzar, porque realmente conocer a Dios, tú, María, se requiere años de vida, quizás millones de años. Y qué bonito que Dios nos va a dar esos millones de años para vivirnos en la segunda venida de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito. ¿Algún comentario más? No, está bien. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a la final para ir resumiendo nuestro tema esta mañana. Claro que sí. Dice, ¿qué orden les dio el Señor Jesús a todos los enseñados por Jehová? Ponte a pensar, Dios enseña para ser enseñados solamente para quedarnos con lo que nos enseñó María o para compartirlo. Y aquí vamos a ir a Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué privilegio de tener a Jesús hasta el día del fin del mundo. Así es. Y dice aquí, vayan por todo el mundo, enséñenle lo que yo les he enseñado. María, nos ha enseñado Dios muchas cosas. Sí. Y entonces tenemos el deber, la responsabilidad de transmitir esas cosas a la gente que no sabe, ¿no es cierto? Sí. Aquella así gente es. que está aquí, que tiene necesidad de la palabra de Dios. Entonces ahora la misión es que de ir, mientras que nosotros vamos, María, fíjate qué interesante aquí, mientras que tú vas a cumplir con la misión, fíjate lo que hace el Espíritu Santo. Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan 2:27 y el versículo 20.
Mientras que tú enseñas a 2:27. otro, María, mientras que tú le das el conocimiento, tu testimonio a otra gente, fíjate lo que hace el Espíritu Santo contigo. ¿Qué dice? 2:27 y luego el 20. Primera de Juan 2, 27 y luego el 20. La palabra de Dios dice así: pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y así como os he enseñado, vosotros permaneceréis en él. Versículo 20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Fíjate qué interesante aquí, porque tú vas con una mentalidad de conocimiento, pero no porque es tuya, sino porque viene de Dios. Amén. Dios te inspira a que tú hables lo que Él quiere que tú hables. Por eso cada vez que vamos a un estudio bíblico es bien importante orar. No a hablar lo que nosotros, porque eso es jactancia, eso es su orgullo, sino decir, vamos a orar para que Dios nos guíe por medio de su palabra y nos deje saber qué es lo que Él quiere que usted aprenda esta mañana. Y no O tan esta solo, tarde. perdón, y no tan solo en un estudio, porque aquí precisamente en el radio el estudio que se está dando. Sí, en todos los lugares. Por eso es que comenzamos con una oración. No vinimos y decimos, hoy vamos a traer el tema tal y vamos así porque nosotros creemos así. No, primero necesitamos pedir la ayuda de Dios para que Él nos abra las puertas de los corazones que nos están escuchando. Ujú. Porque dime la cosa, ¿quién es el que abre el corazón? Dios. Es Dios. Nuestras palabras no pueden abrir ningún ser humano su corazón. No pueden convencer a ningún ser humano. Pero Dios puede abrir su corazón por Así medio del es. Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así Así que cuando es. hablamos, ya el Espíritu Santo está trabajando con sus mentes o con aquellas personas que están escuchando. Víctor, qué privilegio tener la ayuda del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Amén. Es un privilegio enorme porque el mismo que inspiró a estos hombres para escribir estas palabras es el mismo que nos inspira ahora para transmitirlas y es el mismo que está hablando a tus oídos diciéndote que es tiempo de cambiar y tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Yo te recomiendo a aquellos hermanos que están allá que hagan de la Biblia su guía, su única guía, mejor dicho. Los libros, todos los libros cristianos que están escritos tienen su lugar. Pero primero la Biblia. Cuando lean la Biblia y conozcan la Biblia, aquellos libros van a ser detectados si son buenos o son malos, fácilmente. Pero la ayuda viene por el medio del Espíritu Santo. Cuando tú abres la Biblia, viene la ayuda del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo va a hacer. Y estamos pidiendo la ayuda, ¿no es cierto? Y entonces cuando nosotros oramos, pedimos la ayuda del Espíritu Santo, Él viene. María, tú tienes que creerlo. No lo ves, pero ahí está. Está enseñándote qué, lo que Él quiere que tú aprendas. Qué bueno, Amén. qué privilegio no tenemos. Y gracias a Dios por este privilegio que nos dio de estar aquí en este radio, ¿verdad? No tenemos todo el conocimiento, no sabemos todo, María, pero sabemos poquito que sabemos lo que pasa. Hombres dieron su vida para que esta Biblia, María, tuviera en En nuestras nuestras manos. Sacrificaron sus vidas. A costo de sus vidas tenemos esta palabra. Así es. Y qué bonito tenerla aquí en las manos. Así que, última palabra, María, o algo, o un consejo para resumir. No tengo ningún comentario. Ok, Víctor. Sí, nomás repetirle a la gente que todo esto que estamos diciendo es para que ustedes hagan esa decisión por seguir a Dios. Y como decía Raúl, es para que ustedes intenten hacer lo que nosotros intentamos. Y verán que el caminar con Dios nos da una manera nueva de cómo vivir. Claro, y esto no es para que se sientan mal, porque realmente los errores se cometieron, ¿no es cierto, María? Así Pero hay es. que salir de esos errores. No hay que que crecer. Hay que crecer. Vamos a ver, pues, para terminar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Gracias por la palabra. Gracias por Santo Espíritu y gracias porque tú eres nuestro Maestro y queremos seguirte pidiendo de tus lecciones, de tu enseñanza hasta que tú vengas. Bendice pues a los que nos escucharon, que no pierdan ese deseo de estudiar tu palabra, que la multipliques para que puedan encontrar tu verdad, tu conocimiento. Te rogamos por estos favores en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.